Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de la primera Feria Internacional Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A nombre de las magistradas y los magistrados del Tribunal y del Director General de Documentación, agradecemos la participación de nuestros invitados el día de hoy, destacados invitados. En esta ocasión vamos a presentar el libro Democracia y Justicia Electoral, el caso del registro de partidos políticos locales. Es un tema que tiene que ver directamente con el registro de un partido político local. A continuación presentaré a nuestros invitados. La autora de la obra es la doctora Azul Aguilar. Es doctora en investigación de ciencia política por la Universidad de Florencia, Italia. Actualmente realiza estudios postelectorales en la German Institute for Global and Area Studies en Hamburgo, Alemania, y ha sido profesora visitante en la Universidad de Pisa, Italia. Es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y profesora de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación son política judicial comparada y procesos de democratización. Es editora del libro Gobierno y Política Judicial en México. Sus principales publicaciones aparecen en revistas nacionales e internacionales, como también en capítulos de libros especializados. Es miembro activo del Comité de Estudios Judiciales Comparados de la International Political Science Association, del Grupo del Poder Judicial de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, y desde 2014 ha sido distinguida como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1. Bienvenida, doctora. También nos acompaña la doctora Gloria Ramírez Hernández, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de París, maestra en Sociología, en Planificación de Empleo, así como en Educación y en Formación en el Trabajo. Tiene una especialidad en Historia y Sociología por la Universidad de París. Es profesora investigadora y coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de México, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En 2017, el Senado de la República le otorgó el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto por su contribución a la igualdad sustantiva y el empoderamiento de las mujeres mexicanas. Ha publicado diversos libros y artículos sobre derechos de las mujeres y derechos humanos en general. Bienvenida a esta mesa, doctora. Finalmente tenemos como invitado, quien es de casa, al licenciado Jesús René Quiñones Ceballos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, tiene un diplomado en Derecho Electoral por la Universidad Interamericana para el Desarrollo de Durango, tiene un diplomado en Amparo por la Universidad Iberoamericana de Torreón, actualmente cursa la especialidad y la maestría en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral. Ha trabajado como asesor jurídico en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y como asesor de consejero electoral. Fue director de resoluciones y normatividad en el Instituto Nacional Electoral. Actualmente es secretario de estudio y cuenta en la Sala Superior en la ponencia del magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por su presencia. Bueno, como ya se señaló, cada uno de ustedes, nuestros invitados, contará con 15 minutos para presentar y hacer algunos comentarios sobre esta interesante obra. Y entonces, bueno, a continuación, en primer lugar, le cedo la palabra a la autora, la doctora Azul Aguilar. Hasta con 15 minutos. Bienvenida, doctora, y la escuchamos atentamente. Muchas gracias, Darío, y muchas gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la organización de la Feria Internacional del Libro y la posibilidad que me brinda de acercar esta obra a los lectores interesados en temas de justicia y democracia. Bien, el libro es básicamente un análisis de la sentencia 185/2017 y su acumulado de la Sala Regional Guadalajara. Lo que hago en él es un análisis de esta sentencia a partir de 4 conceptos: cortes electorales, partidos políticos, integridad electoral y democracia. Comencemos con el Tribunal Electoral. En el proceso de transición política, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le fue asignado un papel significativo como garante de la democracia en México.
De hecho, el artículo 99 de la Constitución lo invistió con la autoridad para, entre otras cosas, proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, esto es, votar y ser votado, resolver de forma definitiva e inatacable las controversias de los procesos electorales federales y decidir respecto a las impugnaciones que se susciten a partir de las decisiones definitivas de los institutos y tribunales electorales. El papel del Tribunal Electoral, entonces, tiene efectos decisivos en la integridad electoral y la calidad de la democracia. En el libro abro un breve análisis de estos dos conceptos. La integridad de las elecciones no puede entenderse como el día en el que se acude a votar, sino más bien, dice Pippa Norris, como un proceso compuesto por diferentes actores y etapas que son fundamentales en las elecciones. Estos periodos y etapas los podemos identificar en tres: el periodo preelectoral, el periodo electoral y el periodo postelectoral. En cada uno de estos periodos, el rol del tribunal es crucial para determinar la integridad de las elecciones. En particular, me centro dentro de este proceso electoral en el registro de partidos políticos. Varios de mis profesores durante mi formación decían, siguiendo a Schneider, que sin partidos políticos no hay democracia. Los partidos políticos son la expresión que cristaliza una de las libertades fundamentales de la democracia representativa moderna, la libertad de asociación política. Los ciudadanos debemos tener el derecho para asociarnos libremente y defender nuestros intereses. Esta idea clave de la democracia, sin embargo, ha sido operada de diversas maneras en las democracias de la segunda y la tercera ola. ¿Quién y bajo qué condiciones puede registrar un partido político? Bueno, como explico en el libro, eso depende sobre todo del sistema electoral. Para simplificar, podemos decir que el sistema electoral es un conjunto de reglas que determina cómo se transforman los votos en escaños. Pero no solo eso, también determina, y lo que es importante para el argumento del libro, las condiciones para el registro de partidos políticos. Conviene recordar, sin embargo, como apuntaba Colomer, que los partidos políticos en el poder son quienes determinan las reglas del sistema electoral. La pregunta es entonces, ¿qué tanta competencia quieren tener los partidos políticos? Podemos identificar, a partir de qué tanta competencia quieren tener los partidos políticos en el poder, tres tipos de modelos: el modelo monopolista, el modelo cartel y el modelo igualitarista. Según Pippa Norris, el modelo monopolista prevalece sobre todo en regímenes autocráticos, mientras que el modelo igualitarista y el modelo cartel son más típicos de regímenes democráticos como el nuestro. ¿Qué requisitos reclaman estos dos modelos? En el libro muestro que el modelo cartel reclama una cantidad de requisitos para el registro de partidos políticos mucho mayor que el modelo igualitarista. Básicamente, el modelo igualitarista se reduce a pedirle a los partidos políticos, a las asociaciones políticas que quieren convertirse en partidos políticos, ser una asociación de individuos y presentar candidatos a las elecciones, mientras que el partido cartel requiere que se presenten, por ejemplo, un número mínimo de miembros, declaración de principios, estatutos, hay fechas especiales para el registro, se les pide un comité directivo, una representación y distribución geográfica de sus miembros, ¿sí? ¿Qué tan abierta es entonces la democracia mexicana a la nueva competencia? Ante estas dos definiciones podemos decir que el tipo de sistema de partido que se ha creado es más bien cercano al modelo cartel. Es decir, formar un nuevo partido político en México es muy complicado. Si uno hace un análisis, como lo hago en el libro, comparando las democracias de la segunda y la tercera ola de democratizaciones, se dará de manera rápida cuenta que las democracias de la segunda ola, como el Reino Unido, Francia, España, Italia o Alemania, surgen con un modelo de sistema de partido de tipo igualitarista. Es decir, a las asociaciones políticas no se les piden muchos requisitos para presentar candidatos en elecciones. Si vemos por su parte las democracias de la tercera ola de democratizaciones en América Latina, y tomamos por ejemplo el caso de México, Bolivia, Brasil o Argentina, vemos que el número de requisitos
es tan amplio que podemos clasificar a estas democracias como dentro de ese modelo cartel. ¿Cuál es entonces el rol del Tribunal Electoral en la integridad de las elecciones y la calidad de la democracia? Sobre todo considerando este escenario que les he platicado, es decir, considerando que tenemos un modelo más bien de tipo cartel. En el expediente 185-2007 y su acumulado, el Tribunal Electoral, en particular la Sala Regional Guadalajara, estudia el derecho de asociación política y sus efectos en la competencia política, a partir de la negativa de las autoridades electorales locales para registrar un partido político local, el Movimiento Alternativo Sonorense. El Instituto Electoral del Estado de Sonora negó al Movimiento Alternativo Sonorense el registro, señalando que incumplía el requisito de dispersión de membresía. Las etapas del registro de partidos políticos en México las podemos identificar en ocho pasos. El primero es el que el partido político, y por estos 8 pasos pasa el movimiento alternativo socialista, el movimiento alternativo sonorense, para dar vida a un nuevo partido político. Todos los partidos políticos locales tienen que hacer estas etapas: aviso de intención, asambleas distritales, asamblea constitutiva estatal, registro solicitud, revisión de requisitos, vista, consulta a ciudadanos con doble afiliación y finalmente emitir un dictamen. ¿Qué pasó y por qué niega el registro y cómo se resuelve este caso? En el libro explico el proceso que sigue el Movimiento Alternativo Sonorense para su registro y cómo la autoridad electoral le niega esto. Particularmente hay un momento clave, que es cuando el INE identifica duplicidades de membresías e informa al Instituto Electoral local. Este, a su vez, lo que hace es informar a los partidos políticos en los que se identificaron duplicidades para que pudieran enviar manifestaciones originales de afiliación. Los partidos políticos, particularmente el PRD, el PRI y el Partido Verde Ecologista, mandaron la lista de afiliados que estaban duplicados y los reclamaron como suyos, en algunos casos sin mandar las pruebas. Además de esto, y aquí está el problema central, los partidos políticos identificaron miembros adicionales que no habían sido identificados por el INE. Le enviaron esta nueva lista al Instituto Electoral, el Instituto Electoral la toma, la valida y la envía al INE, y el INE resuelve que ante la reducción de afiliados en una de las asambleas distritales de este partido, no se podía otorgar el registro a Movimiento Alternativo Sonorense porque no cumplía con el requisito de dispersión de membresía. Entonces, ante el Instituto Electoral, recuento en el libro, lo que hace es emitir un dictamen en el que le niega el registro a este partido político. Es el representante de MAS, se impugnó esta decisión ante el Tribunal Electoral del Estado, el cual, sin embargo, ratificó la decisión del organismo electoral local. La siguiente instancia que tomaron fue la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral, quien revocó la decisión del Tribunal Electoral local y el acuerdo del organismo. ¿Cuáles son entonces los efectos de la decisión que toma el Tribunal Electoral, en particular la Sala Regional Guadalajara, en esta decisión para la democracia en México? La Sala Regional Guadalajara reconoció la afectación de los principios de legalidad y seguridad jurídica en el proceso del registro del partido político local. Esta decisión es relevante para la democracia porque contribuye a romper uno de los enclaves más resistentes y menos visibles del autoritarismo precedente, el dominio casi absoluto de la política local por los partidos nacionales y sus élites. Asimismo, es relevante porque protege la integridad de las elecciones, controlando uno de sus componentes, el registro de partidos políticos. Finalmente, y para concluir esta breve presentación, la decisión protege uno de los derechos principales de la democracia representativa, el derecho a asociarse en partidos políticos y a incrementar la disputa en el mercado de los votos y la representación política.
Los invito a leer este libro a quien quiera acercarse a los temas de democracia y justicia electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Azul Aguilar. Como usted lo señala claramente, pues el Tribunal Electoral juega un papel muy importante en la calidad y en la integridad de las elecciones. En su obra nos damos cuenta claramente cómo hay distintos procesos para el registro de partidos políticos en México y en otros países, y al leer atinadamente su obra nos damos cuenta pues que es mucho más complicado registrar un partido político en México que en otros países, ¿no? Y al realizar el análisis de esta sentencia, pues nos damos cuenta claramente que sí tenemos que hacer más eficiente el sistema para que el proceso de registro de los partidos políticos sea mucho mejor, incluyendo México, que pues tiene dos tipos de registros de partidos, partidos políticos nacionales y también partidos políticos locales, y pues aquí son 32 entidades federativas, entonces se hace complejo este proceso. Muchas gracias, insisto, doctora, por sus comentarios. Y ahora le cedo la palabra a nuestra primera comentarista, la doctora Gloria Ramírez Hernández. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero decir que en primer lugar es un placer poder comentar este libro, Democracia y Justicia Electoral en México, el caso de registro de partidos políticos locales, porque efectivamente bien lo dice y lo señala, lo subraya usted, doctor Darío, en el sentido de la complejidad de crear un partido político, pero también la complejidad de crear un partido político local. O sea, ese es un aspecto que me parece muy relevante. Y realmente muchas gracias, doctora Azul, por esta presentación, que me da mucho gusto conocerla, tan especializada en justicia electoral, un aspecto pues fundante en México y que me ha enseñado muchísimo. Pero aquí usted ya dio una síntesis perfecta, exacta, de los aspectos más relevantes. Su síntesis es excelente. Yo quiero desde luego felicitarla, decirle que también me da mucho gusto que el ITESO, una institución académica que estimo mucho y con quien he tenido mucha vinculación, sobre todo en el campo de derechos humanos, que ha sido una institución que reivindica los derechos humanos y que de las primeras que crea un centro de derechos humanos en este ámbito, pues me da mucho gusto que pueda participar. Usted le hizo un resumen fantástico de 4 capítulos en los cuales podemos decir que resume las líneas generales. Yo quiero decir que antes de iniciar, me parece muy importante que el Tribunal Electoral realice esta feria virtual. O sea, me parece que es una decisión muy atinada. Es una decisión muy atinada presentar también obras de mujeres especialistas en justicia electoral. Vemos que en este ámbito el tribunal siempre ha tenido una visión de género, de inclusión, y no se diga también las sentencias con perspectiva de género, que sí tienen un real significado en el tribunal, pero realmente fortalece el sistema democrático. Y este espacio en el que estamos compartiendo, esta feria, a mí me gusta mucho porque rompe muchas veces los silencios, ¿no? Nos dice la fundación de Kofi Annan, en un artículo muy interesante, que la democracia no puede convertirse en víctima silenciosa de la pandemia. En el momento que estamos viviendo un momento complejo, poder discutir estos temas con aspectos tan sustantivos como pues son los esfuerzos que se hacen en el ámbito local, el movimiento alternativo sonorense, que usted perfectamente recogiendo esta sentencia, nos da un marco general pues de los obstáculos y del monopolio que parecen tener los partidos a nivel nacional y después los partidos a nivel nacional con influencia local, ¿no? De manera que me parece muy importante, y quiero citar lo que dice precisamente la Fundación de Kofi Annan. En un artículo decía que al proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos debemos asegurarnos también que las medidas de salvaguardia de la integridad de las elecciones y la legitimidad del sistema democrático se resguarde. Y yo creo que este aspecto, que esta feria del tribunal y las actividades que no se han detenido y que están ahorita ofreciendo, pues nada menos que todas estas investigaciones que son jurisprudencia, que nos dan criterios en esta serie de publicaciones del tribunal que considero excelente, ¿no? Quiero desde luego felicitarla por este trabajo y que nos da de manera didáctica, de manera muy sucinta, de manera muy exacta, pues una serie de elementos,
que nos obligan a reflexionar, a participar. Y entonces en este marco sí creo que también, para terminar con otra reflexión de este instituto, de lo que significa poder hacer estas investigaciones que nos dan análisis concretos y criterios con la sentencia para fortalecer precisamente la democracia, ¿no? Nos dice el Instituto de Kofi Annan, la pandemia afectará a todos los países del mundo, por lo tanto es fundamental que afrontemos juntos este desafío. Al proteger la salud y la seguridad debemos asegurarnos con medidas de protección de la salvaguarda de esta integridad, como digo, y del sistema democrático. Quise insistir porque sí creo que definitivamente el hecho de que podamos realizar este evento, de que no se quede pendiente, tenemos que darle la importancia que amerita la investigación, la difusión y sobre todo pues el dar a conocer los criterios que tiene el tribunal en esta materia, ¿no? En estos 4 capítulos, pues usted ya lo explicó bastante bien, ¿no? Realmente yo aprendí muchísimo, ¿no? Nos da este panorama de lo que comprende una visión de una manera muy, muy resumida, que además nos da una base importante. Se presenta un esquema de las reglas de los partidos políticos, desde luego de las reglas de la democracia, ¿no? Nos lleva de la mano con un enfoque crítico, pero muy, muy prudente, hacia cómo procede precisamente la alternativa de la justicia electoral, ¿no? Y este parámetro importante para poder en un momento dado recurrir, ¿sí?, a una institución a través pues de una queja y llevar una demanda a buen puerto, ¿no? Una demanda que estamos viendo muy interesante, en donde las reglas pues todavía tienen que verificarse, ¿no? ¿Sí? La justicia electoral, nos dice usted, surge para dar certeza a uno de los aspectos centrales, las elecciones y los procesos electorales, que son a fin de cuentas aspectos nodales, ¿no? Nodales, y nos menciona cómo es complejo. En el modelo que México de cártel que usted ubica y que además lo hace de una manera sencilla, breve, sustantiva, pues pone más obstáculos, ¿verdad? Más obstáculos al derecho de participación ciudadana, al derecho de encontrar otras alternativas, ¿no? Y vemos cómo la organización Movimiento Ciudadano pues hace una serie de esfuerzos, sigue las reglas del juego y pues se anula su registro, que va a ser el motivo precisamente de la demanda del JDC 185-2017 y acumulados. Qué bien que usted la pudo estudiar, qué bien que pudo usted. Además, nos lleva a presentar un análisis sencillo, didáctico, y nos recuerda a Sartori, ¿no? Me gustó mucho la frase que usted menciona, donde habla de los sistemas electorales en instrumento más pacífico de manipulación de la política. Eso estuvo brillante, ¿no? O sea, Sartori, que además, bueno, un especialista, desde luego, en todo este marco. Y nos habla de los modelos, y usted los explicó muy bien, el registro de los partidos, ¿no? Y los problemas también de cómo incentivar. Y ahora, pues, nos hace también un recorrido que se me hace muy importante, sobre todo conociendo la reforma constitucional de 2011, de poder ubicar perfectamente en el marco del derecho internacional los derechos políticos electorales, ¿no? Desde la Declaración Universal, pasando por los pactos y desde luego pues, también incluso por el sistema interamericano, ¿no? Nos habla de la diversidad de reglas, del registro de los partidos, de los modelos que no os voy a repetir, usted los explicó muy claramente, creo que eso es importante, y nos lleva también pues a un comparativo de México con otros países, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde están los órganos? Ahí, por ejemplo, aprendí pues que solamente en 11 naciones existen tribunales electorales como primera instancia para resolver las controversias relacionadas con la nominación y registro de partidos. No, siempre me ha parecido, como México, y además me tocó participar en el movimiento de Alianza Cívica, cuando surge pues el INE entonces, ¿verdad?, el Instituto Electoral, como esta instancia necesaria para las transiciones democráticas tan complicadas y la construcción democrática que también ha sido pues un camino bastante azaroso, ¿no? Entonces, estos organismos especializados, bueno, el caso de México, que nos da la posibilidad de contar con garantías de independencia, de imparcialidad,
y de rendición de cuentas. Creo que esos aspectos que usted menciona se me hacen muy importantes. Y también, bueno, usted hace un análisis y una disertación en torno al papel de los jueces, ¿no? El papel de la independencia de los jueces y la independencia de las decisiones del tribunal, ¿no? Que hemos visto que a veces pues hemos vivido situaciones complejas. Reivindicar una sala regional también es interesante, ¿no? Siempre pensamos que solamente la sala superior es la que saca las sentencias más paradigmáticas. Entonces, presentar la sentencia de una sala regional también se me hizo pues un aspecto que considero bastante interesante, ¿no? Sin embargo, usted lo dice claramente, el caso del movimiento alternativo sonorense. Qué bueno que existen estas reivindicaciones locales, ¿no? Pero dice, formar un partido en México es complejo. Sin lugar a dudas, usted lo deja absolutamente claro, pero en un procedimiento muy importante, y entonces se hace varias preguntas. ¿Cuáles son los obstáculos de la agrupación? ¿Qué intereses son los que realmente está identificando? Que estos, pues ya lo ha mencionado, son aspectos que se plantean, ¿no? Y después, ¿cómo se logra ese camino para el reconocimiento de este partido político? Interesante la gráfica que elabora usted en relación a los requisitos de los partidos políticos. O sea, México no falta ninguno, ¿no? Toda la serie de requisitos, o sea, en ese sentido, México, todos los requisitos existen, excepto la cuota monetaria, pero vemos, bueno, como en otros países, por ejemplo, en Italia encontramos 3 elementos, pues prácticamente de 8 elementos que usted identifica, o sea, que es complejo, ¿no? Que parece que todo está hecho para que no puedan registrarse estos partidos políticos, ¿no? Los requisitos nos da también usted una lista importante, las etapas del procedimiento, que desde luego es bastante largo, y ya mencionó usted cómo estos requisitos se complejizan, ¿no? Yo creo que en este marco nos presenta usted, sin lugar a dudas, un panorama muy interesante, un panorama muy didáctico a la manera en que nos hizo usted esta presentación. Yo no soy abogada, no soy especialista en derecho electoral, me apasiona, pero siempre lo he visto desde una perspectiva más concreta de cierta población, en este caso de las mujeres, pero bueno, cada vez me apasiona más y usted me convenció de que hay que seguir estudiando. En este marco, realmente la organización del MAS, el Movimiento Alternativo Sonorense, nos da una buena lección. Y qué bueno que usted reivindica ese procedimiento y todo lo que va a significar el proceso para que pueda sustentar, y eso es lo más importante de las sentencias, que se sustenta con rigor la resolución. Esto considero que es un aspecto pues muy importante, ¿no? Sin lugar a dudas, usted lo explica muy bien, lo dijo bien, el rol del tribunal en la integridad de las elecciones. Yo creo que es el gran desafío de la democracia, ¿no? El papel que ha tenido el tribunal con un papel político muy significativo, el poder político que representa el tribunal con un sustento de sus sentencias, ¿no? Las resoluciones del Tribunal Electoral que fueron impugnadas y que en cada uno de los elementos pues se está discutiendo. Así la Sala de Guadalajara reconoce los organismos locales y reconoce la participación ciudadana. Es tan importante que los esfuerzos, que son voluntarios generalmente, de gente comprometida que cree que sí es posible transitar en una democracia, sea escuchada. De manera que fortalece precisamente esta sentencia y su texto ayuda a encontrar esas respuestas precisamente, ¿no? Favorecer el pluralismo, favorecer la participación ciudadana, reivindicar en este marco a las diferentes instancias, y a mí me parece que realmente llega usted a conclusiones muy interesantes, ¿no? El Instituto Electoral de Sonora violentó no solo la legalidad y la seguridad jurídica, sino primordialmente el derecho de los ciudadanos de México, que tienen a asociarse, un derecho fundamental, ¿sí me entiendes?, para competir en cargos públicos, es decir, para el ejercicio pleno de los derechos político-electorales, como nos dicen numerosas convenciones. Es en este marco donde vamos viendo que el papel que tiene la sala regional
y voy acabando para que mi tiempo, que estoy cronometrando, no. Y nos habla usted además de garantizar esta seguridad jurídica, se asegura el derecho de asociación y a competir en cargos públicos, por lo tanto se amplía la competencia política local. Esto resulta un hecho fundamental para la calidad de democracia que buscamos y que buscan los ciudadanos, ¿no? Que no estén capturados y que en cierto sentido ese monopolio de los partidos políticos nacionales, ¿no? Si nos aspiramos a la democracia con estos espacios de participación, ¿no? A mí me parece pues fundamental, ¿no? En ese sentido, pues su conclusión, que nada más voy a leer un pedacito porque usted lo dice muy claramente y lo dijo muy bien, un partido político, crear un partido político no debía ser algo complicado, ¿no? La cantidad de requisitos se deberían de revisar precisamente y la decisión de cada uno de los actores, ¿no? Para darle el sentido efectivo a la democracia, ¿no? Así la justicia electoral, nos dice usted muy claramente, se descubre crucial para la integridad de las elecciones y la calidad de la democracia en México. Un poder político efectivo para poner límites, no solo a los errores interpretativos y las acciones de autoridades electorales, sino a los deseos cartelizados, para usar una expresión de Kars, que usted menciona, y de Peter Mayer, de los partidos políticos y a una cultura política atravesada por ideas de autoritarismo, que nos cuesta trabajo, pero que son reminiscencias que con estas sentencias se va abriendo una brecha democrática, ¿no? Definitivamente. Entonces, bueno, es un poco combatir esta cultura democrática que tanto ha costado trabajo cambiar de aquel partido hegemónico que tuvimos. Y en ese sentido, y quizás sino para terminar, quiero recoger una frase de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón para concluir. Primero agradecerle, su trabajo fue magnífico. El análisis de estas sentencias de manera tan didáctica es necesario para ciudadanos que no somos especialistas, no solamente en derecho, pero que queremos transformar nuestra realidad. En ese marco, regreso a la feria, después de agradecerle a usted esta excelente obra, y felicitarle y invitarle a los lectores a que la lean. Es muy breve. Felicidades por esta colección del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Yo quiero decirles que esta feria me recuerda la frase que dice, cada libro, cada volumen tiene un alma, el alma de la persona que lo escribió y de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien baja sus ojos a sus páginas, su espíritu crece y se fortalece. Y yo diría, cada vez que somos más los que leemos libros como estos, tenemos un poco más de educación ciudadana y luchamos por una transformación verdaderamente democrática. Qué bueno que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realiza estas sentencias tan magníficas, se dan a conocer y realiza esta feria. Con esto termino. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Gloria Ramírez, por sus excelentes comentarios. Como usted lo dice, es una obra muy clara, una obra muy concreta, donde se analiza el tema del monopolio de los partidos políticos nacionales frente a otras asociaciones políticas que quieren registrar partidos políticos locales. Vemos las reglas de la democracia que tenemos en México de frente a otras reglas que se tienen en el derecho comparado en otros países. Se analiza muy claramente el tema y se ve dónde están precisamente los problemas en México para este tema tan complicado de registrar asociaciones políticas que quieran registrarse como partidos políticos. El tema se ve que es complicado también, detalla muy bien cómo el Tribunal Electoral, tanto la Sala Superior como en este caso una sala regional, como es la Sala Regional Guadalajara, pues a través también de un control convencional, atendiendo a tratados internacionales, pues revisa este caso de cómo favorecer la participación de la ciudadanía y cómo proteger los derechos de la ciudadanía de asociación política. Fue muy claro, la verdad, explicó toda la obra en tiempos muy breves y de forma muy clara y también muy amena. De verdad, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, a continuación le cedo la palabra al licenciado Jesús René Quiñones Ceballos para sus afinados comentarios. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Primero que nada, pues también unirme al agradecimiento a los organizadores de esta Feria Internacional Virtual del Libro. No por breve es
superficial, es una obra que aborda de manera muy completa el análisis del caso del MAS en Sonora. Y es una obra que no solamente toca el caso específico, sino que también aborda desde un contexto teórico bastante robusto y muy interesante cuál es el impacto de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, en específico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la democracia en el país. Y algunos aspectos que aborda la autora me parecen sumamente relevantes, ya los han comentado quienes me precedieron de manera bastante clara y completa, pero voy a querer abordarlos de cualquier forma. Uno de ellos es el tema del sistema de partidos que predomina en México, ¿no? Y creo que la crítica que lanza la autora de manera provocadora y bastante interesante, creo yo que no únicamente se formula hacia las autoridades electorales locales, tanto administrativas como judiciales, sino también a, voy a decirlo así, a la clase política como tal en México, que puede impactar incluso a nivel legislativo, pues es desde este ámbito en el que se trazan las reglas y los modelos sobre los cuales nos vamos a regir en la democracia en el país. Y recordemos que pues la democracia en México ha sido un largo camino, un camino que en algunas ocasiones ha sido doloroso para algunos, en otro de muchos éxitos, y es una democracia que se encuentra en constante perfeccionamiento. Es una democracia que surge de la desconfianza y esto lo quiero enfatizar en esta parte porque tal vez es a raíz de esta desconfianza la forma en la que se ha trazado el modelo de partidos políticos en México. Se aborda la comparativa internacional que se hace del país, en algunos aspectos bastante loable, como lo es, ya se comentaba, que México sea de los pocos países que tiene un tribunal especializado en materia electoral, y en otro, pues una crítica muy fuerte respecto de la posibilidad que da el marco normativo nacional para que puedan participar un mayor número de actores políticos, no solo en las contiendas electorales, sino en sí en la democratización del país. Otro aspecto relevante que yo advierto en las ideas que nos deja esta obra es la importancia del pluralismo político en la democracia en el país, ya que la vincula de manera directa con una incidencia en la integridad electoral. Y esto, pues, se cierra como tal la pinza con la participación de los órganos electorales jurisdiccionales. En esta parte del caso específico, me pareció muy relevante la forma en la que proceden las autoridades locales y después cómo viene a confrontar y analizar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las actuaciones y el procedimiento que se llevó a cabo. Porque como ya lo comentaba la doctora Aguiar y como se señala en el libro, pues el problema en sí radicó en uno de los requisitos que se exige, que tiene que ver con la representatividad que deben acreditar las organizaciones de ciudadanos que quieren conformar un partido político local y que es no tener militantes duplicados con otros partidos políticos. En este caso, el problema derivó de la segunda etapa que implementa el instituto local y es una etapa que no se encontraba contemplada dentro del procedimiento. Sin embargo, la detona a raíz de la observación que hacen algunos partidos políticos que advierten duplicidades adicionales a las que el Instituto Nacional Electoral en su momento advirtió. La forma de proceder de la autoridad administrativa local puede analizarse como lo dice la autora, desde una resistencia tal vez a permitir la participación de un mayor número de partidos políticos en el ámbito local, con una interpretación bastante restrictiva, podría verse. También puede analizarse desde otra óptica, que es la de permitir generar certeza respecto de el requisito de representatividad al no existir duplicidades. Lo cierto es que cuando es analizado el caso por la Sala Regional Guadalajara, pues se ve justo con estos lentes, ¿no? Los lentes de ampliar el derecho de asociación y permitir que exista otra opción política en Sonora, que como menciona la doctora Aguiar, es el primer partido político local en Sonora. Me atrevo a decir que en todo México hay entidades federativas donde no existen opciones locales, sino que son los propios partidos políticos nacionales quienes con la acreditación local que les confiere la Ley General de Partidos Políticos son quienes contienden por los puestos de poder en las entidades federativas. Es decir, sí es muy necesario el buscar estas opciones para ponderar y privilegiar
la mayor representatividad a través de nuevas opciones políticas para la ciudadanía en cada una de las entidades federativas. Aquí me gustaría también señalar algo que tiene que ver con la interpretación que realizan los tribunales electorales a raíz de la reforma de 2011. Y es que a través de la interpretación constitucional y convencional de este control que puede ejercer el Poder Judicial de la Federación, pues que tiene la forma, el órgano jurisdiccional, de analizar un acto a la luz de las normas convencionales y constitucionales para verificar de qué forma se puede potenciar más un derecho. Lo cierto es que no es el único caso, es un caso sumamente relevante y hay muchos criterios que se han detonado en este tipo de problemas relacionados con partidos políticos, en donde el Tribunal Electoral pues, ha analizado la intención bastante interesante también de algunas organizaciones por constituir partidos políticos en el ámbito local. Por ejemplo, se encuentra un asunto que fue el recurso de reconsideración 409 y 410 del año pasado, son asuntos muy recientes, relacionados con Michoacán. A la par sale otro asunto, 398, recurso de reconsideración también del mismo año relacionado con Guerrero. Y estos asuntos me los recordó la obra porque justo en ellos lo que buscaban las organizaciones era que pudieran constituir un partido político cada año. Es decir, como está actualmente la Ley General de Partidos Políticos, pues la solicitud para constituir un nuevo partido político se presenta al año siguiente a la celebración de la elección de gobernador, es decir, una vez cada 6 años. Y lo que buscaban los partidos políticos locales en estos casos era que si no logran constituir un partido político al año siguiente, puedan hacerlo al siguiente a este y así sucesivamente. El análisis que realiza la Sala Superior desde el aspecto constitucional resulta sumamente interesante porque justo el debate que se da es porque la Sala Regional, que en su momento resolvió estos asuntos, consideró que el requisito era desproporcional. La Sala Superior, analizando incluso criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en México también formula opiniones y sentencias relacionadas con la materia electoral al revisar acciones de inconstitucionalidad, pues determinó una característica fundamental de los partidos políticos en México y es su vocación de permanencia, en donde se busca pues, que no se constituyan partidos políticos de índole temporal, sino una demostración de una verdadera representatividad y permanencia. Esto tiene que ver también con una crítica que se ha hecho por la opinión pública y por algunos partidos políticos en iniciativas de ley que han impactado en estos rubros de la norma electoral, en donde se ha dicho que, pues desgraciadamente en México, al haber recursos públicos de por medio para los partidos políticos, y también lo aborda la obra como uno de los aspectos que tiene que ver con la creación de nuevos partidos, pues existen intereses por constituir el partido más de índole económico que de índole democratizador. Y es por esto, o quiero ver en esto, una de las cuestiones por las que las restricciones se han ido trazando de esta forma. Pero ciertamente, como lo aborda la autora, es a través del control que ejerce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la forma en la que se pueden ampliar estos derechos yendo en camino hacia una integridad electoral en México de mayor calidad y que el sistema democrático se fortalezca. Yo en verdad quisiera invitar a leer esta obra bastante interesante, bastante clara y muy, muy profunda en su estudio teórico para poder tener un contexto mayor. Sobre todo es muy oportuna la discusión que estamos teniendo en este momento porque en algunas pocas semanas o tal vez meses, está por definirse, el INE determinará la creación o no de nuevos partidos políticos nacionales. Entonces es un tema bastante interesante que es sumamente actual y en el cual todavía hay muchísimo que se puede discutir. Sería lo que me gusta comentar. Gracias de nuevo a los organizadores y a la doctora por regalarnos esta obra maravillosa. Pues muchas gracias, licenciado Quiñones, por sus atinados comentarios. Quiero señalarle que para nosotros pues, fue muy importante también que nos comentara sobre algunos asuntos de la Sala Superior, en donde además del derecho de asociación, pues tenemos que revisar otros asuntos como lo que es importante la permanencia de estos partidos políticos locales y su representatividad. No es así de sencillo solamente llegar y quererme registrar como partido político local, sino hay que revisar otros elementos.
Y también señala muy claramente el tema de la clase política, que a veces tiene resistencias sobre este tema de los partidos políticos locales. Los legisladores deben de también revisar estos temas, los legisladores también deben de revisar cómo ha resuelto en muchos casos la sala superior, tanto la regional de Guadalajara en este caso, como las demás salas regionales y la sala superior, pues para ver cómo fortalecer la calidad democrática de nuestro país. Como lo apunta claramente esta obra, pues lo más importante es que se cumpla con la integridad y la calidad democrática en nuestro país y tratar de fortalecerlas. En realidad sus comentarios fueron muy atinados y nos ilustró mucho también que nos platicara de algunos asuntos de la sala superior. En verdad le agradecemos muchísimo sus comentarios. Y bueno, pues para terminar, quiero agradecerle muchísimo a nuestras invitadas, a la que escribió esta obra tan interesante, a la doctora que hizo unos comentarios también muy interesantes, que nos dijo que no es especializada en materia electoral, pero yo lo dudo, la verdad, conoce muy bien la materia en derecho electoral. También quiero agradecerle pues a nuestro último invitado, que pues es una persona de casa donde se ve claramente, se atina muy bien señalando pues todos los casos que pueden llegar al tribunal, lo que se nos va a presentar en un futuro con el próximo proceso electoral 2020-2021. Y pues bueno, muchísimas gracias de veras a nuestras invitadas, a nuestro invitado. Y también quiero agradecer a todas y a todos los que nos siguieron en esta mesa y los invito a que nos sigan en las demás mesas de esta primera feria internacional virtual del libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También quiero recordarles a todas y a todos que pueden descargar cualquier libro publicado por el Tribunal de forma gratuita en la página del Tribunal en el link publicación. Pues sin más por el momento, les agradezco nuevamente a todos su presencia, a todos los que nos siguieron y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención.